mucho cuidado con sus maestros y maestras. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la secundaria yo tenía una maestra la cual daba matemáticas que era muy estricta, pero literal era un demonio en vida esa señora, pero era buena. Pero estaba muy bonita, sí, dígame adolescente intenso, pero sí estaba muy bonita, me gustaba la maestra. Ya eran los últimos días de escuela, teníamos que entregarle los proyectos finales a la maestra. Yo saqué un 7, sí, un triste 7, pero yo era feliz. Tenía un compañero llamado Juan al que la escuela no le importaba en lo absoluto, pero literal les digo que de 20 tareas entregaba una, y era la que era en equipos y él no había hecho nada. Ahora imaginen mi cara, o sea, sí, ahorita la pueden ver, pero imagínenla en ese momento cuando vi que él sacó más que yo final. Sí, sacó más que yo sin entregar tareas y sin ir a clases. Un poco extraño, ¿no? Y esa es de dos, o es magia o es trampa, y yo creo que era la segunda. Juan era el típico chico al que no le importaba su apariencia, llegaba despeinado, sí, no tengo cabello, pero él no se peinaba, iba con la misma ropa toda la semana, olía bien feo, pero ese día era distinto, llegó bien vestidito, perfumadito, galán. Acabando el día de clases, él se fue con una marca verde acá en el cuello, como de un beso, y adivinen quién tenía labial verde. Sí, mi maestra. Se me hizo bastante extraño, pero bueno, yo ya me quería ir a mi casa, pero cuando estaba en la salida escuché al director. ¿Qué te pasó en el cuello? ¿Por qué tienes verde? Háblale a tu maestra. Y como saben, a mí me gusta el chisme, así que me quedé. Bueno, les estaba contando, mi compañero Juan se fue con una marca de beso acá en el cuello, un beso verde. La única persona que tenía labial verde ese día era la maestra. Sí, se puso el labial más exótico para besar a un alumno. Qué inteligente. Llegó el director todo enojado y yo como buen chismoso fui afuera del salón a ver qué estaban diciendo. Que decía que si se lo había besado al alumno, y lo peor de todo es que no lo negó. Literalmente le dijo, era la única forma en que lo iba a pasar. Ahí mi cabeza hizo... ¿Estás diciendo que por unos besos pude no haber estudiado? No, mentira, no hagan eso. A la otra clase ya no llegó la maestra. Supuestamente que por recorte del personal. Solo yo sabía lo que había pasado. Luego me fueron a interrogar y dijeron que si yo había tenido algo raro con la maestra. Y les dije, no, yo sí tengo dignidad. No, la verdad, la maestra sí estaba bien bonita, pero yo no me enteré que hacía ese tipo de tratos. Hace unos años yo tenía una compañera que era muy fresita. Vivía en una de las zonas más exclusivas de toda la ciudad, Club de Golf. Para los que no son de Pachuca, su casa más o menos era así. Sí, más que casa parecía un palacio. Ella siempre le hacía burla a todos, que si traían la misma ropa que el otro día, que si usaban un coche muy feíto, de todo se burlaba. Y sí... era mi novia. Esperen. Cuando yo la conocí no sabía cómo era. Literalmente fue como una película. Fue amor a primera vista. Un día yo la invité a cenar. Y sí, me gasté todos mis ahorros en esa cena. Mientras estábamos sentados esperando la comida, llegó el mesero. Pero el mesero, cuando traía el plato, no sé qué le pasó en el piso y se resbaló y tiró la comida. Un error normal, ¿no? Lo comete cualquiera. Pero no, se los juro que nunca he visto que alguien lo insulten tanto como mi novia al mesero ese día. Después de todo eso, yo dije, pues la voy a terminar. La verdad no es una relación que me haga mucho bien. Y le hablé a su prima porque también era una compañera mía, pero pues ella era un poco mayor. Y le dije que cómo le podía explicar las cosas, que yo simplemente pues no quería hacerle daño al terminar con ella, porque ella estaba muy enamorada. Ella me dijo... no se va a poder. Yo no entendí nada. Sí, ella no te va a dejar terminar. La última vez que la terminaron fue a la casa de su exnovio, le rompió todo su cuarto, le rompió su celular, su Xbox, e incluso se llevó ropa para quemarla. Así que créeme, no te conviene terminarla. Yo no le creí nada, dije seguramente no quiere que yo la termine. Así que sí, al otro día fui y la terminé. Ella se lo tomó muy bien. Solamente me dijo, está bien. Siguió mi día y todo normal, pero en la noche recibí una llamada. Era su prima y me decía, te dije que no la terminaras. ¿Tú sabes por qué tiene tanto dinero? ¿Sabes quién es su papá? ¿Sabes en qué estás metido de verdad? Antes yo vivía en un pequeño pueblo. Era la primera vez que vivía lejos de la ciudad, pero no me malentiendan, no era muy malo. Todo era muy tranquilo, el paisaje era muy bonito, pero sus creencias eran algo extrañas. Verán, ahí estaba prácticamente prohibido salir en días de lluvia, pero de verdad estaba prohibidísimo, parecía que le tuvieran miedo a algo. En el pueblo había un lago en el que todos los habitantes solíamos ir a pasar el rato. Un día, como cualquier otro, decidí ir ahí a comer con mi amiga Sofía. Después de un tiempo empezó a nublarse el cielo
cielo. Ella, como todas las habitantes de ahí, se asustó por la lluvia, así que tuvimos que irnos. Una vez llegamos a mi casa, decidí preguntarle de una vez por todas qué ocurría con ese pueblo y la lluvia. Y entonces me dijo: hace unos años vivió un señor en el pueblo, el cual ya era bastante viejo. Este señor ayudaba a todo el pueblo cuando se enfermaban, les daba medicinas y cosas naturales, cosa que a la gente se le empezó a hacer extraña, ya que al pueblo no llegaba la medicina. Así que un día de lluvia, por el miedo, todos decidieron acabar con él. Desde ahí se dice que los hijos y familiares de este señor salen todos los días de lluvia a buscar venganza. A mí esto se me hizo algo de una película de terror, por lo que no le creí. Así que ese mismo día decidí salir a la lluvia y demostrarle que todo era mentira. La sorpresa me la llevé yo tras estar unos minutos bajo el agua. Logré agarrar el último cereal de Creeper. Era la persona más feliz del mundo. Hasta que... A ver, niño, mi hijo vio esa caja de cereal primero que tú. O se la das ahorita o vamos a tener problemas. Sí, señora, ahorita su hijo va a tener lo que se merece, pero dígame, ¿lo quiere del puño izquierdo o del puño derecho? Le negué darle mi caja de cereal como debe de ser. Me dijo: ¿te vas a poner al nivel de un niño? Míralo, ve su carita, quiere llorar. Le dije: pues sí, y me fui a pagar. Mientras estaba en la caja pagando, vi a lo lejos al niño, lo saludé de broma y me hizo: sí, señora, tiene un hijo súper amable. Y si me sigues en Instagram, nunca te toparás con niños así. Te quiero. En la preparatoria yo tenía un compañero que era galán, era guapo. Tú lo veías y decías: ese es actor. Era algo así como Leonardo DiCaprio, pero de joven. Bueno, aparte de guapo, era buena onda. Se llevaba bien con todos, llevaba buenas calificaciones. Había una maestra que era súper estricta. Estricta en el sentido de que si no le entregabas una tarea, te reprobaba en su materia. Lo raro está en que yo nunca había visto a mi amigo, pongámosle Leonardo, hacer ninguna de estas tareas. Bueno, debe de ser un súper genio. Un día la maestra nos pidió que hiciéramos un ensayo. Me desvelé, todos mis compañeros se desvelaron haciéndolo. Al siguiente día todos lo llevamos, todos menos mi compañero Leonardo. Dijo: ¡ay, se me olvidó! Pero al rato lo trae mi mamá y se lo doy a la maestra en la salida. Ese día mi maestra traía como brillitos en la cara, acuérdense de eso. Cuando salí de la escuela me quedé esperando a mi mamá. Mientras la esperaba, vi saliendo de la escuela a mi amigo Leo, lleno de brillitos, con manchas como de labial. Yo no dije nada, pero al siguiente día fui con mi maestra. Le dije: yo sé qué está pasando con Leo y por qué lo está pasando. Hace unos años yo estaba gordito, entonces los de mi salón se burlaban mucho de mí, pero había alguien en especial, alguien que ya me tenía harto. Vamos a ponerle Javier. Él era el capitán del equipo de fútbol, tenía la novia más guapa. Para toda mi escuela él era el alfa, el mero bueno, pero para mí era un terror. En las clases se me quedaba viendo. Yo pensaba que porque estaba buscando con qué hacerme burla, pero no. Javier cada vez se me quedaba viendo más extrañamente. Su mirada veía partes de mi cuerpo que pues no era normal, si me entienden. No. Todo iba a cambiar un día en el que la maestra nos pidió que expusiéramos. Cada uno de los chicos tenía que traer su propia USB con su información para pasar a exponer. Yo pasé, lo hice genial, obviamente, pero cuando pasó Javier, se le veía muy nervioso. Parecía que tenía miedo a que pasara algo. Conectó la USB a su computadora de la maestra, y cuando cargaron todos sus archivos, nos dimos cuenta que ninguno tenía nombre, tenían números raros cada uno. Seleccionó el archivo indicado y apareció su exposición. Él pasó como si nada, pero cuando la cerró vi que había una carpeta que se llamaba Ale y un corazón. ¿Será de su novia?, pensarán. No, su novia se llamaba Jimena. Llegó su mejor amigo, el cual era parte de su grupito, y le dijo: ¿quién es Ale? Y picó la carpeta, con el proyector todavía conectado. Se abrió y tenía unas fotos. Sí, amigos, la carpeta tenía fotos mías, editadas de tal forma que parecía que teníamos una relación. Pero eso no era todo lo que tenía. De hace tiempo se puso de moda una bebida prohibida, el Red Bull chino. Nunca prueben el Red Bull chino, es peligroso. Cuidado con el Red Bull chino. Supuestamente es una bebida que tiene el poder de un Red Bull, pero por 10. Así que decidimos probarlo. Fuimos a todas y cada una de las tiendas chinas de la ciudad, pero ninguna tenía el Red Bull chino. ¿Tendrá el Red Bull chino? No. Hasta que finalmente encontramos una. Es Red Bull, pero tienes que ser mayor para comprarla. Pero es que eso es muy peligroso. Nos dio mucho miedo, pero decidimos comprarlo. Los efectos eran horribles. Pasamos un día entero sin dormir. No puedo dormir. Cuando parecía que finalmente se estaba bajando el efecto, tengo mucha energía, quiero más. Se sentía tan bien que decidimos comprar otro. El peor error.
mi salón habían unos chicos de mucho dinero. Papás eran personas importantes de la ciudad. Ni siquiera estudiaban, pasaban la materia, no sé cómo, sacaban el celular en clase y se ponían a jugar, hacían lo que querían. Un día llegó un profesor nuevo a la escuela y ellos se pusieron a jugar. Y el profesor les dijo: no me importa quiénes son ustedes, lo conmigo no pasan si siguen así. Ellos se enojaron, dijeron: vas a ver que si pasamos. Pasó el tiempo y finalmente llegamos a la etapa de entrega de calificaciones. El profesor empezó a decir las calificaciones de todos, yo saqué 8, y cuando dijo la de estos chicos, todos nos sorprendimos porque habían reprobado, sacaron 4 cada uno. Ellos se enojaron, se pusieron a gritar: nos la vas a pagar. El profe les dijo: sí, ya. En un momento a mí me dieron ganas de ir al baño, así que salí. Cuando estaba afuera vi a estos dos chicos platicando y uno dijo: ahorita en la salida voy a traer quien le pegue al profe. El otro dijo: sí, yo también. Yo me asusté y dije: tengo que informar al profesor. Me dijo: no creo. Cuando llegó la hora de la salida, estaban dos gigantes esperándolo. Aunque hace unos años yo tenía que cuidar a mi hermano y a mis primitos, pero ellos querían ir a un concierto. Yo no quería ir, así que les dije que se quedaran a jugar videojuegos. Ellos se enojaron, pero después de un tiempo se quedaron ahí jugando. Uno de mis primitos me dijo: oye, Ale, ¿me prestas tu celular para jugar? Y yo se lo presté. Minutos después mi hermano me dijo: oye, Ale, acompáñame al sótano para sacar unas cosas. Yo acompañé a mi hermano y cuando estaba bajando, él se regresó, cerró la puerta y me dejó abajo en el sótano. Yo no tenía mi celular porque se lo había prestado a mi primito y estaba ahí completamente solo y abandonado. Fue pasando el tiempo, yo sabía que ellos habían ido al concierto, así que si les pasaba algo iba a ser mi culpa. Intenté salir de todas las maneras y no pude. Pasó toda la noche y nadie vino a abrirme, así que yo pensaba que les había pasado algo. Después de unas horas llegaron mis papás y les grité para que me abrieran. Les dije: mis primos, ¿dónde están? Están perdidos. Y me dijeron: hace una semana se puso una feria aquí donde yo vivo. En la feria había un tipo mercadito donde vendían cosas que de youtubers, de Fede Villevani, el libro de Luisito Comunica y cosas así. Pero entre todo eso yo vi que vendían el chocolate de MrBeast. A mí esto se me hizo muy interesante, así que pues lo compré. Cuando llegué a mi casa dije: voy a probar el chocolate. Normal, lo estoy abriendo y cuando lo abrí me di cuenta que adentro de esta bolsita, que sí es de un chocolate de MrBeast, había un Hershey's. Me vendieron un chocolate falso de MrBeast, yo ni siquiera sabía que esto existía. Pues el otro día yo iba a volver a la feria con uno de mis amigos, iba a comprar otra vez un chocolate de MrBeast, lo iba a abrir enfrente de la cara de este señor. Llegó a la feria, compró otro chocolate, con mi cara de: ya te descubrí, me vas a devolver mi dinero. Lo abro. Ahora amiga se hizo mamá. El problema está en que la persona que era papá del niño, cuando se enteró que iba a ser papá, desapareció. No volvió a saber nada de él. Ella siempre le decía a su mamá que el papá era su novio que estaba en Estados Unidos y que cuando él viniera se lo iba a presentar. Un día esta amiga me invitó a una boda de sus tíos porque me dijo que ella no quería ir sola, que se iba a aburrir y que por favor la acompañara. Tal, yo fui a la fiesta. En la fiesta estaba una persona con un micrófono que era como el que ambientaba la fiesta, ponía la música y todo eso. En un momento él dijo: vamos a aplaudirle a las nuevas generaciones que ya están viniendo. Por favor, pasa Jessica. Pasó mi amiga con su hijo. Después de eso dijeron: y que suba a su papá. Ella gritó: Ale, ven. Yo de: ¿papá? Ella dijo: sí, mi esposo ya volvió de Estados Unidos. ¿Esposo? Ella había dicho a toda su familia que yo era el papá del niño y que yo estaba en Estados Unidos. Cuando acabó eso le dije: ¿de qué hablas? Ella me dijo: ay, tú quieres mucho al niño. Podemos ser novios o no sé, lo que quieras. Uy, sí, me encantaría tener niños cuando ni siquiera me sé cuidar yo.